Muy bien, vamos a ver ustedes. Empezamos con temas y aspectos generales acerca de las estructuras de mampostería. Queremos, pues, conocer muy bien la estructuración, el análisis y el diseño eh, para todo tipo de edificaciones de mampostería. Estoy tratando de conseguirles también otro libro de texto que es muy bueno, que pues, es bastante. De hecho, de ahí voy a tomar un par de ejemplos ya prácticos más adelante. ¿Sí? Entonces, pues con estos conceptos nosotros debemos de estar conscientes que claramente va a tener ciertos límites, cierto alcance las estructuras. Pero nosotros debemos de estar conscientes de que la mampostería se va a dividir en dos grandes grupos. Uno es la mampostería confinada y la mampostería no confinada o no reforzada y la reforzada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ellas? Pues que básicamente nosotros vamos a tener eh, para todo lo que sea una demanda sísmica considerable, debemos de proveer un confinamiento a los muros. ¿Qué sucede? Que si nosotros tenemos muros que están no confinados, de hecho de ahí es de donde viene el nombre, ¿no? Con el confinamiento es de que estén encerrados a través de marcos de concreto que encierran esta parte. Pero si no logramos completar ese confinamiento, entonces sucede que si nosotros no logramos completar y cerrar adecuadamente ese confinamiento, simplemente lo que va a ocurrir es de que nuestros muros pueden llegar a fallar, porque no es un material completamente flexible. Los mampuestos, los mampuestos entiendas que es piezas prefabricadas, bloques prefabricados de concreto, piedra o arcilla, los ladrillos, eh, que van siendo piezas prefabricadas de ciertas dimensiones, generalmente rectangulares, que pues obviamente pues podemos nosotros ir colocando uno sobre otro. Aunque más esto pueden ser piedras a las cuales se les da forma cuadrada en su mayoría para que encajen unas con otras. Ahora bien, el detalle es de que con los mampuestos nosotros lo que debemos de, la precaución o el cuidado que hay que tener es de que si es un material homogéneo, como los bloques o blocks de concreto, que es hacia dónde vamos a tocar el curso, pues hay que tener, primero, debe de cumplir con ciertas normativas. Ya vamos a ver eso también en otro documento aquí de complemento. Pero lo importante es de que si nosotros podemos garantizar que sean piezas uniformes, que cumplan con normativa, vamos a poder también tener una adecuada respuesta cuando se diseña. No podemos diseñar sobre mampuestos de adobe, por ejemplo, porque son piezas que van a tener un comportamiento inesperado, ¿sí? Entonces, nosotros solo vamos a trabajar sobre ladrillos o sobre bloques de concreto, que básicamente los vamos a ir confinando precisamente para que puedan resistir esas cargas laterales. Si no está combinado, no funciona. También se puede trabajar edificaciones, chimeneas, muros de contención, etcétera, etcétera, que pues ya van siendo esas facilidades de aplicación de las piezas que pues de alguna forma ya vienen prefabricadas. ¿Sí? Obviamente no es un material completamente flexible, entonces hay que estar conscientes de que a compresión resisten excelentemente. Pero cuando nosotros sometemos estas piezas, por ejemplo, acá miren ustedes, esto es un suelo blando, pero en realidad también es un adobe. Hay que notar aquí, no se nota mucho por la resolución del auto. Acá tenemos madera, bueno, en realidad es bambú, hay lámina y hay un muro de adobe que también pues, fue hecho a través de mampuestos, pero obviamente no es confinado, no es fácil de controlar y no es el mejor resistente de las, ¿cómo se llama esto? Fuerzas laterales. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo aquí algunas fotos sobre procesos constructivos, algunos errores, como por ejemplo unos tipos de falla. Estos son fallas bastante comunes que pueden llegar a ocurrir en edificaciones de mampostería que pudieran no estar confinadas.
Muchas fotografías se hicieron bastante famosas con el terremoto de San Marcos. Se notó y salió a reducir mucha mala práctica constructiva, eh, mal confinamiento sobre todo, que claramente ante un sismo, pues obviamente no generó una resistencia adecuada. Eh, Hablando de lo que es tradicional, generalmente se acostumbra a estos estructuras de albañilería como tal. Llegamos a tener eh, cimientos directamente de concreto ciclópeo que van siendo conformados con piezas de concreto. Permítanme un solito. Disculpen ustedes, permítanme. Disculpa, si consigues dibujante de estructuras de cementación, me avisas, por favor. Eh, Y yo una estructural que sea para. Perdonen ustedes. Muy bien. Entonces, este tipo de cimentación que es bastante tradicional en viviendas de baja altura, sobre todo, pues tiende a ser cimientos corridos a partir de concretos ciclópeos. Sí, concreto ciclópeo, pues básicamente es una combinación de un mortero que trata de unir bloques o piedras grandes, hablemos de diámetros de 30 centímetros de diámetro, hacia más. Obviamente aquí estamos viendo lo que puede ocurrir. Pero no es de que vayamos a aprender a diseñar esto, sino que pues, es importante que sepan que existe y que así es como se acostumbra a construir. ¿Por qué no podemos utilizar un concreto ciclópeo? Porque a lo mejor alguien aquí pudo haberlo visto en alguna construcción de alguna vivienda. Esto se utiliza mucho en el área rural. ¿Qué pasa? Funciona muy bien para viviendas pequeñas. Un nivel, ¿sí? Pero no es algo que podamos calcular, no es algo que pueda resistir los esfuerzos de fricción. Entonces no se puede diseñar como tal. Por eso es de que no se toca. Em, Tipos de block, pues hay muchos. Hay perforados o huecos en ladrillos, tanto a su eje longitudinal como transversal. Hay algunos que tienen orificios tubulares por acá, pero los que nosotros vamos a utilizar, pues especialmente van siendo los de concreto. Aunque bien, el detalle es de que muchas veces, si no se confina de manera adecuada, y sobre todo con presencia de ventanerías o aberturas, dinteles que no existen, piezas de refuerzo que no confinan las alturas, se van generando fallas que pues vamos a ir viendo más adelante, que son bastante típicas y es muy tradicional observar que en los muros a ver, a veces hay separaciones entre soleras y mochelas que están indexadas. Y eso es por las dimensiones que se acostumbran a construir de viviendas. También vamos a ver eso. Pero cuando se dejan muy separadas, por ejemplo, o la demanda sísmica muy baja, lo que pasa es que ocurre este tipo de falla. Es cierto, está confinado, pero está confinado mucho muro, digamos, un espacio bastante grande. Entonces esto no permite que el confinamiento pueda desarrollar su comportamiento sismo resistente, sino que quien absorbe la energía, los desplazamientos del sismo, es el muro, no sirve de nada, entonces el confinamiento. Entonces hay que tener un equilibrio entre estas partes, pues obviamente para que no vaya generando acá pues algún tipo de falla como tal. Y obviamente podemos llegar a tener refuerzos que pueden mejorar también el comportamiento de algunos muros. La ventaja de que los bloques sean estandarizados es de que nos permiten ubicar celdas o fundir con out en celdas, o sea, el espacio vacío, ya vamos a ver todas las partes de un bloque, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero que también va mejorando la capacidad del muro como tal. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, esto tal vez aquí ya nos estamos adelantando un poquito, pero como es general esta presentación, muchas veces se tiende a improvisar hasta cierto punto tubería para instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de agua potable o drenaje, esto especialmente en viviendas y edificaciones. Cuando lo adecuado es de que si yo voy a perforar, tengo que compensar eso con algún elemento de confinamiento. Más bien esto no es de manera correcta. Esto simplemente no funciona. Para algo tiene los muros, pues su celda. Ahora bien, si es un muro tabique, pues eso no, ahí no pasa nada. ¿Sí? Porque precisamente ahí no hay ningún problema porque no
hay inconveniente con romperlo. ¿Sí? Es un elemento estructural, así es como se le denomina. Entonces, esos ductos o refuerzos nosotros los podemos aplicar con celdas vacías, ¿sí? O sea, el espacio vacío que vamos teniendo, ¿sí? Para poder evitar tener que estar perforando. Y si se perfora, pues simplemente hay que hacer un refuerzo en el área para que no vaya a haber una aparición de fisuras a temprana edad, ¿sí? Como vamos a estar trabajando sobre concreto, no podemos estar atravesando tubos con piezas de refuerzo, ¿sí? A ver, miren ustedes. Ya vamos a ver cómo se le denomina esta pieza, pero esto es una mocheta. No pueden haber tubos dentro de una mocheta. Una mocheta es una columna, ¿sí? Muy chiquita, pero funciona como una columna. Entonces, no podemos llegar a tener este tipo de características porque no se va a desarrollar el confinamiento de manera correcta. Nuevamente, vamos a tener eh, fallas en estos puntos, ¿sí? Bueno, también ahora pues empieza a trabajar mucho sobre estas como mochetas que ya vienen prefabricadas. Algunas vienen soldadas, algunas ya vienen armadas con alambre de mar. Que como las medidas son bastante estandarizadas porque están en función de las medidas del block, también ya vamos a ver las medidas del block. Hoy en día comercialmente también ya se consigue, ¿verdad? Que es pues, una de las ventajas. Entonces esa es la parte introductoria. Voy un poco rápido porque prefiero que ustedes pues, vayan revisando a detalle cada una de estas slides que pues, ahorita mismo se las voy a compartir, porque más me interesa ver cómo es de que se va aplicando acá en Guatemala, ¿sí?